Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Una explicación de Hechos 7:59 a 60, en la Biblia. Hechos 7:59 a 60, dice. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas, y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Hechos 7:59 a 60, Biblia Católica. Los detalles. Un seguidor de Jesucristo que ha nacido de nuevo, cuando fallece, su alma es conducida por ángeles hacia el paraíso, y allá estará en descanso espiritual, hasta el momento de Cristo regresar a esta tierra, la próxima vez. Mientras que el espíritu de esa persona vuelve a Dios, como enseña Eclesiastés 12:7. Así sucedió al mártir Esteban, que cuando lo asesinaron a pedradas, su alma fue trasladada por ángeles al paraíso. Todas las almas que vivieron en este mundo en carne y huesos y fueron aceptadas por Jesucristo, también están allá en el paraíso. Las almas que están en el paraíso no pueden estar activas sin un cuerpo y sin un espíritu. Las que están en el paraíso todavía no tienen disponibles ni cuerpos ni espíritus. Al momento de Cristo regresar, Dios dará un cuerpo inmortal a cada una de las almas que están en el paraíso. Primera de Corintios 15:52 y Primera de Tesalonicenses 4:16 revelan que las almas salvas por Jesucristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. Todas resucitarán del descanso espiritual. Y al resucitar, Dios les dispondrá de espíritus. Después de la resurrección de los muertos, los hijos de Dios se manifestarán, siendo igual y parecidos a los ángeles que están en el cielo. Debemos esperar que los ángeles del presente y que están en el reino espiritual de Dios serán hermanos espirituales de los hijos de Dios que vivieron en este mundo. Cristo dejó una idea de esto en Marcos 12:25 en la Biblia. En el pasaje bíblico de arriba, el versículo Hechos 7:60 revela que Esteban se durmió. Este dormir equivale a entrar en descanso espiritual. Se entiende entonces que, de todas las personas que han vivido en este mundo, en carne y huesos, según la Biblia, el único que, hasta hoy ha resucitado con un cuerpo incorruptible, es nuestro Salvador Jesucristo. Ver Mateo 28:1 a 6 en la Biblia. El cuerpo de nuestro Salvador estuvo muerto durante 3 días, por voluntad de Dios. Luego, ocurrió lo que enseña Mateo 28:5 a 6 en la Biblia, donde podemos leer: mas, el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. ¿Por qué entendemos que Jesucristo resucitó, con un cuerpo incorruptible? Porque Juan 20:19 en la Biblia, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a ustedes. Notemos que Jesús entró al lugar donde estaban los discípulos, estando las puertas cerradas. Fue que Jesús ya había resucitado con un cuerpo incorruptible, el cual tiene la capacidad de entrar en un lugar encerrado, a través de las paredes. Ninguna alma muerta y santificada por una iglesia tiene esa capacidad para manifestarse de esa manera. Solo Jesús ya la tiene. Recordemos que, dijimos que, las almas de las personas no pueden estar activas sin un cuerpo y sin un espíritu. Todas las personas muertas en Cristo resucitarán de la misma manera como Cristo resucitó. Mientras tanto, las almas de los muertos en Cristo están y estarán en descanso espiritual en el paraíso, de la misma manera como está el alma del mártir Esteban. Nuestros familiares de sangre que ya murieron y se fueron con Cristo, están como Esteban, en descanso espiritual en el paraíso. Apocalipsis 6:11, en la Biblia, dice: a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Esto mismo tiene que haber sucedido a cualquier servidor de Dios, que fue salvo por el mismo Jesucristo.
A partir del momento que Jesucristo resucitó y subió al cielo, nadie puede ser un servidor de Dios, si no lo es, a través de Jesucristo. Primera de Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso, no se puede servir a Dios sin tener en cuenta a Jesucristo. Vimos, arriba que, cuando Esteban fue asesinado, la Biblia dice que, él se durmió en el descanso espiritual. Y como dijimos ya, todos los que son de Cristo, están pasando, y pasarán, por el descanso espiritual, si Cristo no viene, antes de ellos morir. Eso quiere decir que, es inútil clamar a un familiar que ya murió, o clamar a San Pancracio, o a cualquier otro, calificado de santo, o virgen, que ya murió. Pues están en descanso espiritual. Este descanso espiritual, se puede entender mejor, haciendo, una analogía con los bebés que pronto nacerán, fetos humanos. Preste atención a esto, que se explica abajo. El paraíso, para las almas de los hijos de Dios que, están allá, es como una matriz del cielo, donde las almas, están vivas, al estilo de los fetos humanos en las matrices, de mujeres embarazadas. Un bebé humano que va a nacer, está vivo, pero inactivo, en descanso humano, en comparación con los que ya nacieron. Así están los hijos de Dios, en el paraíso, en descanso espiritual. Resucitar como Cristo resucitó, es nacer para subir o entrar al cielo. Cristo subió al cielo, después que resucitó. Y así sucederá con los hijos de Dios, que subirán al cielo, después que resuciten. Nuestro Padre Celestial tiene disponibles millones de ángeles, listos para hacer las obras a las cuales Dios les ordene hacer, ver Apocalipsis 5:11. Son tantos los ángeles de Dios que, por cada persona en este mundo, hay por lo menos, miles y miles de ángeles. En Jeremías 33:3, Dios dice, llámame, y yo te responderé. Esto lo hallamos, en la Biblia católica. Puesto que esta es una orden de Dios, a Dios, es a quien debemos clamar en el nombre de Jesucristo. La Biblia católica, en ningún lugar dice que María, la que fue madre de Jesús en este mundo, ya resucitó con un cuerpo incorruptible. Eso quiere decir que ella, debe estar en la misma condición como está, el mártir Esteban. Las almas de los hijos de Dios, estarán en descanso espiritual, hasta el momento cuando Cristo regrese de nuevo a este mundo. Y entonces será, cuando Dios los resucitará, a todos juntos. En la Biblia, Jesucristo dice, todo lo que pidan, a Dios, en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre, Dios, sea glorificado en el Hijo, Jesucristo. Si piden algo, a Dios en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14, Biblia católica. No debemos clamar, o pedir a una persona que ya murió. Incluyendo a María, la que fue madre de Jesús. No es Dios suficiente para cualquier persona, quien es más poderoso que Dios, no es Dios el más jefe, quien tiene más autoridad que el Padre Dios, la Biblia dice, si Dios está, a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. En Romanos 8:31, en la Biblia. Por medio de Jesucristo, Dios siempre estará a nuestro favor. Sin embargo, muchas personas, hacen peticiones fuera de Dios. Y las hacen, a personas que ya murieron. También, hacen peticiones, a seres espirituales que están en el cielo de Dios, y aún, hacen peticiones, a personas, cuyas almas están, en el infierno. Porque los familiares de sangre, de estos que están en el infierno, se imaginan que esas almas, están con Dios. A donde serán conducidas, las almas de las personas, que hacen invocaciones y peticiones fuera de Dios, los ángeles de Dios no van a conducir, a esas almas, a los lugares donde Dios tiene las almas de sus hijos. Esas personas ponen a Dios a un lado. O mezclan a Dios con criaturas humanas muertas, que Él creó. Podemos mezclar a Dios con Jesucristo, y nada más. El Padre Dios es amoroso, dispuesto a ayudarnos en lo que nos conviene, no en todo lo que queremos. Las almas no se van, automáticamente al reino de Dios. Jesucristo dijo, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto, del cielo, no puede ver el reino de Dios. En Juan 3:3, Biblia católica. Hay que nacer de nuevo, y también, hay que agradar a Dios en esta vida.
2 veces Dios, de Jesús dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De él, deben aprender. Mateo 3:17, 17:5. Por tanto, si nosotros usamos la sabiduría que Dios nos ha dado, podemos entender a quién dirigir nuestras oraciones, peticiones e invocaciones. A esta altura, como seguidores de Jesucristo que somos, cada uno de nosotros ya debe haber comprendido que tenemos entrada al trono de Dios por medio de Jesucristo. Pues en el nombre de Jesucristo, podemos confiadamente dirigirnos al Padre Dios. Por eso es que, en el ambiente espiritual, debemos pedir ayudas solamente al Padre Dios en el nombre de Jesucristo. Las almas que están en el descanso espiritual, en el paraíso, y nosotros los salvos que estamos todavía vivos, formamos la verdadera iglesia de Jesucristo. Si yo llego a estar con Jesucristo, cuando Él regrese otra vez, y esa es mi gran esperanza, entonces, yo pertenezco a la verdadera iglesia de Jesucristo. Esta fue la iglesia que el apóstol Pedro dio inicio, según se entiende, de lo que informa el libro de los Hechos, capítulo número 2. Jesucristo profetizó esto, cuando dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18, en la Biblia. En conclusión, puesto que las almas, aceptadas por Jesucristo, están y estarán en el descanso espiritual, hasta que resuciten, para que invocar por ayudas a ellas no están disponibles para escucharnos, ni para ayudarnos. Ningún santo, virgen, familiar muerto, etc., que se salvó, todavía no ha resucitado, con un cuerpo incorruptible. Y hasta que no resucite, no podrá escuchar absolutamente nada. Pero Satanás es astuto, y los demonios de él, engañosa y maliciosamente, contestan oraciones y peticiones que la gente envía a otros y otras, y no a Dios solamente. Los demonios se apoderan de las oraciones enviadas a seres espirituales, y las contestan para desviar a las personas de la salvación espiritual. Dijimos ya, que, en la Biblia católica, Dios bien claro, dice, llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, ¿no es Dios el más soberano en cualquier lugar de la creación? Siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe si éste está dispuesto a ayudar. En lo espiritual, debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Porque también, esta es una orden de Jesucristo, que se encuentra en Juan 14:13-14, en la Biblia. Dios no se contradice. Si Dios ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no acepta que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto y en aquello, etcétera, etcétera. Toda la Biblia enseña que, en lo espiritual, dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14, en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia, a la que usted pertenece, quiere que sean. O como la iglesia, a la cual usted pertenece, ha enseñado, como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son, como Él los presenta en la Biblia. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.